Luis G. Abadie. Además, la postura toda, la palabra es fachero, ¿no? Aquí, Ajá. Este es el título de la obra que vamos a ver. Códice Otarolense, sumario de la historia de la formación del mundo y de los dioses y diablos de la Nueva España, con una exposición de las hechicerías y alabanzas de los indios naturales de esta tierra, hecho y recopilado por Fray Guillermo de Otarola y Guzmán de la Orden de San Francisco en el mes de agosto del año de 1548 para el muy reverendísimo señor don Fray Juan de Zumárraga, obispo de la muy leal y gran Ciudad de México. Impreso en 2002. ese paréntesis es mío. Ese es el nombre de la obra. Códice Otarolense para los amigos. ¿Sale? Vamos a llamarlo así. Es muy curioso lo que hace Abadie en esta obra, lo vamos a tratar de ver en otro momento, pero el título es precioso, o sea, porque esto ya les da una idea de a dónde va, ¿no? O sea, esto es un título de las crónicas de Indias, tipo Popol Vuh, pero más bien las primeras lecturas que se hacían del Popol Vuh, ¿no? Ajá. Las primeras transcripciones en español que se hacen del Popol Vuh. Y está muy interesante porque Abadie, aunque parecería el apellido Abadí, él dice que es Abadie, Luis G. Abadie. Que sí, su apellido es de origen francés, pero si él dice, es como Guadalupe Nettel, que es Nettel, no Nettel, ella misma lo dijo. Pero va. ¿Quieres que me espere tantito o ya estás? No. Sí, yo sé, esto parece plana de tu nombre así 300 veces, ¿verdad? El Códice Otarolense dice el autor que lo está tratando de corregir unas cuestiones porque fue ganador de una beca en México existen estas becas de creación artística. Te dan mensualmente un equivalente de 70,000 pesos argentinos mes a mes durante un año para crear una obra artística. Y hizo el Códice Otarolense. La portada es horrible. Y él está viendo la posibilidad de rehacer esta portada. Son unas manos como así con la pintura color carne, color piel, y se deshace en una figura que parecería ser como un Tulu, un primigenio con rayos alrededor. Yo pensé que era error mío de que se había caído mal la pintura, y no, son rayos, pero es una edición muy de autor. En Guadalajara, Jalisco, que es de donde soy y donde también es Abadie, hay una tradición de la editorial independiente muy fuerte. Y muchas de estas editoriales son las que absorben las ediciones de los premios estos de creación artística. Y la verdad, además, es un libro como de este tamaño, así, todo así, el Códice Otarolense. Además, ahorita que estábamos discutiendo con los de la editorial, tiene una muy bonita letra, sí, sí es muy ancho, así que como si fuera una Biblia para señor viejito que necesita leerla. Tiene otro texto, El último relato de Ambrose Bierce, que antes se llamaba si no me equivoco, La noche de la máscara, las confesiones de la máscara, no recuerdo el título, tenía una máscara, pero se lo reeditaron en una editorial prestigiosa de Guadalajara, que es Paraíso Perdido. Esta PP es Paraíso Perdido. Es hermosísimo ese detallito que tiene. Y su logo usa mucho la idea de la P y la D. Además, pues por el título, ¿no? De Paraíso Perdido. Son como dos peces también. Ajá. La idea de... Exactamente. Y hace esta versión. Hay varios textos interesantes. En la portada podemos ver pues una paloma, una mujer y una como muerte, el tipo de mentor con un cráneo. Tiene muchos de los elementos que van a venir en otros cuentos, pero en el cuento que intitula a la colección El último relato de Ambrose Bierce, no tiene nada que ver con esta portada. Fernando de León, de Guadalajara también, vive ahorita en la Ciudad de México. Está Historia de lo fijo y lo volátil, que es este librito que tenemos aquí. Y es interesante. Vamos a tratar de verlo, yo creo que a lo mejor mañana. Y tenemos otro que es O Cercerón, que es además
físicamente se siente muy bonito. Y por último, Marta Cerda, que es la directora de la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, en la sede de Guadalajara. Ella es, digamos, hay 3 o 4 SOGEM, ya se me olvidó el dato. Hay 4 escuelas de escritores en México. Y ella es la directora de la zona del Bajío, de la zona de Guadalajara. Y lo merece. Esa mujer escribe precioso, yo la adoro, es así. Estoy en una antología yo también escribo literatura, estoy en una antología con ella y cuando me enteré que estaba así fue de, ¡oh, estoy con Marta Cerda! No, y además en minificción es una chulada de mujer y ahorita vamos a ver algo de ella. Lo tiene en el libro completo en la carpeta, el de La Señora Rodríguez y Otros Mundos, que es este. Lo quise comprar, pero creo que le he hecho tanta difusión a La Señora Rodríguez y Otros Mundos que lo agoté. Ya me dijeron que se agotó la edición y qué bueno porque tenía un error que vamos a hablar de él al rato. Muy bien. Un glosario que me gustaría que estuvieran manejando, que es lo que vamos a ir aprendiendo en estas sesiones. El concepto de archivo, como la tradición del manuscrito. El archivo más al estilo Foucault, no sé si lo ubican. Perfecto. Ese que menciona en el... Ay, se me fue. Este libro donde sale el primero, el de las meninas. Ay, se me fue el nombre. El origen del saber. La arqueología del saber, perdón. En la arqueología del saber, este concepto de archivo que se va desarrollando, eso. La idea de pseudobibliografía, que también es un concepto muy bonito. De hecho, lo aprendí gracias a Badiou. El doppelganger, o doppelganger, si lo pronunciamos en su acepción en español, en su pronunciación en español. El doble idéntico y el doble distorsionado, que tiene que ver con el doppelganger. La metaficción, el balbuceo del lenguaje, que ese concepto lo tomo de Deleuze, de Crítica y Clínica. Él habla ahí de los balbuceos y tiene que ver mucho con la escritura, ¿no? Ahorita lo vamos a mencionar. Y el cierre así como importante, que es el metaescrito, que es cómo se le va a llamar a esta inclusión de un texto dentro de un texto. Pero no es metatexto porque esa palabra ya me la robaron. Ni modo. ¿Quién me manda a llegar antes de ¿Quién es? No es Gadamer, ay, se me fue el nombre. El de Umbrales, el autor de Umbrales. Janet. Ya, ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Esto que vos contabas del discípulo, ¿qué relación tiene con el cuento enmarcado de lo medieval o no hay una relación ahí? Completamente. Ah, bien. Sí. Y eso, vos decís que eso es metaescrito. O sea, bueno, sí. No sé si ese concepto es tuyo o... El concepto de metaescrito, sí. El del cuento enmarcado, no, pero sí lo trataremos de retomar ahorita. Sí. El metaescrito es la categoría que estoy desarrollando en mi tesis doctoral, justamente. El metaescrito, el metaescritor y el metalector. Que todos estos son infábula, o sea, todos son dentro de la obra de arte literaria. También le denomino así por cuestiones de la teoría de la recepción. Dentro de la obra de arte literaria existe un escrito, existe un lector y un escritor, pero como a veces tienen una relación con el mismo escritor, con el lector y con el escrito, por eso le termino llamando meta. De ahí viene el número 5, que es la metaficción. Yo creo que ya me va siguiendo un poquito el orden de ideas, ya es excelente. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahorita? En cuestiones de estos términos interesantes. Antecedentes del curso, pues estoy aquí para una beca del Ministerio de Educación argentino que está programada para el 1 de junio al 31 de julio del 2020 y la pandemia hizo que se reprogramara para del 13 de junio al 28 de julio. Tengo que agradecer obviamente a la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, el apoyo de la doctora Marisol Luna Chávez, que es mi asesora de tesis actual, la cual también mandó unos libros a donación, uno sobre Cortázar y otro, no me acuerdo de qué ahorita.
La gestión por parte del doctor Ramiro So, que encantadísimo. Agradecimiento a los autores y a su obra. Y in memoriam de Emiliano González, que murió el 15 de marzo de 2021, sabiendo que iba a dar un curso yo de él y que no le tocó Así que sí me siento bonito y triste al mismo tiempo, porque sí se le comentó, maestro, voy a dar un taller en Argentina sobre su obra, y se emocionó mucho y le tocó la muerte antes de... Los demás escritores siguen vivos, así que ellos sí están felices yo creo que Emiliano González está bien ahorita. Muy bien. ¿Ubican esta imagen? ¿Ubican a este personaje? Esto es aparece en la Profecía de la Vidente, en la Voluspa, en el año 1200. Yo le pongo después de la Era Común, pero después de Cristo sirve también. Es un referente cultural interesante. Pero no podemos poner después de Cristo con esta tremenda imagen. ¿Lo ubican? Es una persona que está colgada de un árbol. Rubio. Y el cinturón tiene un diseño... Diseño mexicano. No, como inca o algo así, no sé, no alcanzo a ver. Es Odín, este sujeto es Odín. Recordarán, según la mitología, que Odín se cuelga del árbol de Yggdrasil para obtener, después de haberse herido y de haber dado uno de sus ojos. Ahí hacen trampa porque le taparon el ojo, el que seguramente donó. Para obtener el poder de la sabiduría, el poder tener a sus ayudantes, estos dos cuervos, pensamiento y memoria, y agilidad, y los dos lobos, que siempre se me olvidan los nombres de los lobos. Y al haber dado su ojo y al colgarse durante 8 días en el árbol de Yggdrasil y a herirse con su lanza, en su lanza se ve grabado uno de los... Bueno, yo digo que es una cosa bien interesante. Déjenme ver dónde están mis plumones. Es celta eso. Vikingo, pero por ahí va la cosa. Es que pues los celtas sí retoman bastante de la tradición vikinga, pero una de las cosas que se queda grabado en su... permanente, ¿no? En su lanza es esta marca. Siempre la arruino cuando trato de hacer las otras tres. A ver si me sale. Ahí ya no me salió. Esto. Se supone que esto sale en la punta de la lanza de Odín. Después de que la sacas, la sangre misma, se le queda esto marcado. Y esto es el habla, el lenguaje, es el origen de todas las runas. Las runas son estas que ven aquí. Cualquiera de ellas la van a encontrar en la runa de Odín. Hagan así como el ejercicio rápido y sí la van a encontrar todas. Todo esto que es el futark es como decir abecedario, ABCD, así es futark, por el nombre de las runas. Feyu, Urus, Tilas. Este es Angus, que es futark. Por eso se le dice el futark. ¿Sale? Es lo mismo que abecedario. Cada una de las runas tiene su significado mágico. Recordemos que runa significa secreto. Así que pues ahí no solamente es el origen mágico de la letra. Es como muy al estilo la A, si saben el origen de la A, la letra A. No. Del alfa, es una A invertida, no sé. Ahí es un buey. Buey en fenicio se dice Aleph, de ahí el Aleph. Es la letra más importante, la primera de todas las letras. Y para explicar lo que era un buey,
tenían que dibujar antes un buey, ¿no? De ahí viene la escritura ideográfica y después logográfica, que nosotros no pasamos por lo silabográfico, eso sería más Japón, el coreano, pero el coreano es un idioma sumamente artificial, y el árabe, que también tiene esta forma de modificarse cada sílaba. En este caso, esto, que era un buey, que antes se dibujaba como un buey, se fue simplificando hasta convertirse en la A. De hecho, la A minúscula, la A corta, es también una derivación de haber hecho esto. Así que de aquí viene también que se fue haciendo la bolita y el palito y todo esto. Así que, pero todo gracias a la Aleph. Así que, donde quiera que esté Borges, ahí también ya sabemos por qué también le quiso poner Aleph a esas cosas. Porque la primera letra, la más importante, el origen de nuestro idioma, y por lo mismo el de todos los conceptos, como el Aleph mismo, ¿no? En Borges. Pero esto es el origen de la letra, y la letra es muy importante por muchas cuestiones. La punta de la lanza de Odín, Gungnir, que es así se llama, si no me equivoco, a lo mejor me equivoco en una consonante. Gungnir es la lanza que tiene Odín, y es una de las... y en ella se supone que salió marcada esta figura, traté de buscarla, y no la encontré directamente, la runa de Odín, porque de pronto me empezaron a salir cosas muy del esoterismo y de New Age, wiccanos y otras cosas, pero pues sabemos que hay más cosas raras en internet que lo útil realmente. Se supone que así surge la palabra. A Odín le dan la posibilidad. ¿Y por qué me gusta esta? Por mera onda de heavy metal y ya. Realmente podría haber explicado cómo se hace la letra en los egipcios, cómo se dan las tablas de la ley, cómo se crea la palabra, los ideogramas en la cultura maya, pero realmente este es un referente que tenemos muy cercano, Odín. Y al ser mitológico no se vuelve evangelizante. Entonces, de aquí podemos empezar a ver lo de la validación de la cita. La palabra es importantísima, pero también es importante decir quién dijo la palabra. Si yo dijera, resulta que mañana no hay clases, así, yo lo estoy diciendo desde cierta posición. Si yo dijera... si yo, tal cual, les dijera, te ganaste la lotería, no soy nadie para decir eso, a menos de que tenga una validación. ¿Dónde viste eso? Saliste en las noticias. Ah, ya hay una validación. Y por lo tanto, en las épocas de así la parte medieval, cuando surgen los copistas, cuando surgen esta tradición, la tradición de rescatar la literatura, la letra impresa, empieza a ser importante quién lo dijo. Y no sé qué tan versadas estén en los cantares de gesta, pero sí. Ella más. En los cantares de gesta, pero generalmente inician con la idea de esto se encontró en la tumba del rey mientras se había, después de muchos años de traducciones. O muy al Quijote, ¿no? El Quijote se parodia esto. Esto es, de pronto se interrumpen los folios y tuve que ir y resulta que los compré y vi que Dulcinea era la mejor cortándole los testículos a los puercos y por lo tanto yo lo compré y el morisco aljamiado y todo. Toda esta tradición es muy medieval. Proviene de decir yo soy la persona, yo como autor quiero crear una obra literaria, pero hay una postura muy interesante que les debo la cita en este momento, pero habla que los libros de caballería no tenían padres, tenían padrastros, porque decidían renunciar a su paternidad. Y el que hizo el Amadís de Gaula decía, yo no lo hice, yo me lo encontré y lo traduje. O así, el que hizo muchas de las obras así de este tipo, todos
todos los Tristanes, todos los Amadíes, todos los Orlandos, todos los grandes héroes tenían padrastros, no padres. Qué interesante que de pronto renuncien a esta paternidad por el mismo hecho del discurso. Qué interesante que estas obras renuncien aparentemente tengan renuncien a la paternidad, como es el Códice Otarolense, lo que les estaba mencionando, el que tiene el nombre enorme, diciendo que es una traducción. Qué interesante que también decidas meter un texto dentro de tu obra y no digas, y que por mismo juego ficcional entendamos que no es la misma narración. Está curiosísimo eso porque de pronto nos topamos con una negación de la autoría. Como que hay una validación de la ficción con un manuscrito que supuestamente es histórico. Exactamente. Hacemos que parezca más real, que parezca más interesante de leerse, porque no es lo que escribió un sujeto en un café, así en un Starbucks, todo así, todo hermoso, con su computadora y su frappuccai, pero si no es algo que se encontró en alguna tumba, en los papeles del abuelo, cuando llegaron a la casa encontraron abajo de una losa, o sea, nos podemos imaginar un montón de cosas. Sí, en el caso de Cervantes, en el prólogo, el Quijote, lo que él dice es que, digamos, él no es el padre del Quijote, sino el padrastro, porque los padres no pueden ver los defectos de los hijos, en cambio él sí los puede advertir y por eso también le da la autoridad también al desocupado lector para que reconozca las fallas que la obra tiene. Desocupado lector, sí es cierto, es interesantísimo no me acordaba de esa cita, sí. Justamente es muy curioso, pero también hay que verlo desde la parte del que lo escribía, el del que lo escribe. ¿Por qué se dedica a crear un personaje distinto y cambiarle el estilo? O sea, además es lo más complicado. Es facilísimo hacer estilo directo, estar escribiendo con el mismo estilo indirecto, pero de pronto a querer meter estilo directo dentro de una obra y que tenga su propia redacción y que luego le quieras meter otro así como matrioshkas, está dificilísimo. Es un arte de creación complejo, pero hermoso. Y es al menos lo que me mueve bastante a mí, y yo me empecé a fijar en estas cosas y por eso estoy nombrando los metaescritos y esto. Voy a leer esta directamente, esta diapositiva, pero me gustaría que también notaran que los libros que están ahí están encadenados, porque ya saben la tradición del libro encadenado de las bibliotecas, para que no se lo robaran, para que no... Las bibliotecas anteriormente, las bibliotecas monacales, era tradicional que varios monjes, no muy religiosos, muy religiosos, pero tal vez no muy morales, se robaban los libros para dárselo a otra persona, a otra abadía, algo así, y tenían dinero, tenían servicios, luego lo hacían cura, lo hacían esto, quién sabe qué, por parte de los libros, porque los libros son poder, por hacer conocimiento. Ahí tenemos el nombre de la rosa, ¿no? El nombre de la rosa trata eso, ¿no? Es un libro que es el poder para arruinar completamente a la Iglesia Católica, según Jorge de Burgos. Muy, muy debatible, pero pues, tan debatible como que se quemó toda la biblioteca de la abadía y parte de la abadía. Muy interesante. Pero esta es una tradición que se hacía, los libros encadenados, para que no salieran. La historia era cotejable con los documentos y evidencias tácitas. Eso es importante. Historia con mayúscula, ¿sale? Como la disciplina. Recurrir a manuscritos era el modo más sencillo de validar eventualidades. O sea, es lo que decimos, según tal manuscrito, dice esto, y yo me voy a basar en ello. Y así, yo no me equivoqué, se equivocó esa persona. Así, es como el SIC entre corchetes, así. Yo no puse mal el acento, lo puso el escritor original. De hecho, los rollos y papiros eran un repositorio total del intelecto, apreciados por los grandes escolásticos en la antigüedad como un método para transmitir el conocimiento. Y se citaban muchísimos rollos, esos pergaminos, esos libros, esos infolios, solamente los folios,
para hablar justamente y decir, esto es la verdad. Y ya esto lo dijo Séneca, dicen los medievales, según Cicerón, según Aristóteles, y todo esto era recurriendo a una fuente de información. Y memorizar fuentes específicas medía el intelecto, y no es de extrañarse que de pronto surgieran posibles datos apócrifos, porque uno no tiene buena memoria. Yo ahorita ya no me estaba acordando de la arqueología del saber. Repetidos por costumbre sin colocarlos en tela de juicio. Podemos pensar, si han leído El nombre de la rosa, se han de acordar que decían de memoria, según la bula papal tal, número tal, dijeron que esto. No, pero es que en esos eran herejías, porque según Leonardo III había esto. O sea, estas cuestiones eran sumamente preciosas para las personas, tanto que se los memorizaban. Y ese poder del conocimiento, porque era difícil llevarte tu libro de referencia. Imagínense cómo me hubiera venido yo en el avión con toda la biblioteca encadenada. No, me hubiera cobrado más no hubiera llegado a los 23 kilos máximo que me permite la maleta. Estaba pensando en Pierre Menard, el autor de Quijote. Ahí hay una gran... O sea, Borges se ríe un poco de eso, de cómo podés manipular las citas o las fuentes, claro, hasta llegar a un punto que es irrisorio. Podemos hacer también con Funes. Funes el memorioso, es esta idea justamente, la imposibilidad de tener la memoria perfecta, porque tendrías que tener la memoria de todas las memorias. Y te demora un día entero. En recordar un día. Recordar un día. Sí. Y después recuerdas, como el grafógrafo, recuerdo que recuerdo. Tanto de soberbia académica hay ahí hoy en día. Por ahí conversamos con la crisis. Sí, el name dropping le dicen ahora. Sí, eso lo podemos... yo me uno a su plática de... Bueno, no sé si aquí la palabra sea muy fuerte, de vivoreo, así de escupir veneno así contra gente. Yo me les uno, pero no grabado. Sí, pero sí, exactamente. Bueno, pero volviendo a lo que, perdón, que se empezaba con Cervantes, pero Cervantes en el prólogo hace lo mismo también, cuando imagina esa escena en la que él Cervantes, escribiendo el Quijote, termina de escribir la obra y dice, bueno, y cuando me senté a escribir el prólogo, dije, bueno, no, chao, no lo voy a poder escribir porque no tengo la capacidad para poner todas las partes que requiere, digamos, una obra antes de empezar. No solo un prólogo, sino también, bueno, los sonetos, los elogios, las dedicatorias, y además todas estas fuentes, todas estas citas, y ahí es que incorpora esa figura del amigo ficcional que viene y le dice, no, yo te voy a explicar cuáles son las estrategias que realizan, no vos solamente, sino todos los escritores en realidad. Lo que hacen es copiar, dicen, no sé, y cuando recuerdan alguna frase, no sé, en latín, por ejemplo, bueno, ponen esa frase y después fuerzan la obra, dentro de la obra, y meten ese personaje, no sé, qué sé yo, la figura de Goliat, por ejemplo. Si vas a hablar habla de Goliat, que lo conocemos muchos, claro, y todos los trucos para poder... Y uno de esos problemas que se encuentra este Cervantes ficcional y que el amigo ficcional le resuelve es justamente la de las citas, las fuentes de las que se tiene que servir. Pero después de mucho tiempo, a lo mejor estas personas fueron confundiendo y aprendieron mal las cosas. Sí. Así que hay una... Si no está... es una distorsión, y si no está sentado en el papel es un recurso precioso para hablar de la verdad. Y verdad con mayúsculas, pero entrecomillado. Y hasta cursiva se le podemos poner si queremos verlo más. Y subrayado doble, y hasta en azul para que se note. Pero es interesantísimo esto de cómo se va moviendo la verdad a través de la oralidad, siendo que la oralidad era el recurso original antropológicamente de compartir historias. Curiosamente, ahora es por otros medios, pero va a estar la duda recurrente en estas obras de eso, de esta alteración de la verdad, y de ahí va a venir el término del balbuceo del lenguaje, que más o menos vamos entendiendo, de decir,
es que no puedo decir la verdad, no puedo, así, estoy comunicándome de forma ineficaz. Pero estoy dando un sonido. Perdona que te interrumpa, pero el concepto del buceo del lenguaje, dijiste que lo tomabas de Deleuze. ¿De qué trabajo? Crítica y clínica. Gracias. De hecho, es facilísimo encontrar la cita incluso. Si tú le buscas el PDF de Crítica y Clínica, que existe, muy fácil, y le pones balbuceo y ¡puf! Te sale la cita perfecta para explicar. Sí. No habla del balbuceo del lenguaje, pero habla del balbuceo, pero el contexto es del lenguaje, así que es facilísimo de entrar a eso. Ok, ¿qué tal están en este concepto del doppelganger o doppelganger? Y yo lo sé desde el gótico, desde el, no puedo acordar de ese cuento de que está un famoso alemán de Hoffmann. ¿El hombre de arena? No. El hombre de arena. O sea, yo me enteré de que venía eso a partir de ahí, después lo vi en un cuento de Kafka, me aparece, tengo una memoria muy mala. Lejana de Cortázar, Lejana. Sí, hay, bueno, y después de ahí en más empecé a verlo, gracias a que aprendí, digamos, entendí el concepto, lo empecé a identificar en otros textos. ¿Ubicas esto que es un doppelganger o no? Sí. Perfecto. Tengo tantas referencias, pero sí. Exactamente, es la figura del doble, el recurrir a estos elementos para hablar del mismo distorsionado. Y aquí les recomiendo muchísimo a Otto Rank con el doble. Es un estudio genial que en Ediciones Orión, que si no me equivoco Orión es argentino. Era argentino, no recuerdo. Según yo sí. En lo que hace Otto Rank en el doble es preguntarse la función semántica, psicológica, incluso a veces antropológica de que exista un doble. Y por lo tanto, ¿qué significa esta figura en cuestiones del relato también? Pero muy al estilo del relato gótico, del relato renacentista. Romántico, perdón, romántico, me fui con la otra R. El romántico. Y es cierto que, por ejemplo, en Dr. Jekyll y Mr. Hyde hay esta figura del doppelganger. Y que es, por un lado, el Dr. Jekyll, por el otro lado, Mr. Hyde, uno que es calladito, así todo tímido, pero que en su mismo nombre está incluida esta parte, bueno, según algunos estudios que recuerdo haber leído, que era el Jekyll, es kill, y el Hyde de esconder, que no es tan mala interpretación, me animo a decir que es posible. Y Mr. Hyde le quitamos el título de doctor, ahora es así un burgués, así, una persona con porte, con presencia, pero que es así agresivo, tosco, maldito. Todo esto es interesante para llegar a estos términos que justamente podríamos aplicar a los estudios de estas obras. ¿Por qué? Porque la inclusión de un texto dentro del otro puede ser que esta figura también sea un doble. El escritor Emiliano González habla acerca de un escritor en su obra. Y este es un doppelganger, es el Mr. Hyde y el Dr. Jekyll están ahí en juego. Y peor, porque de pronto metemos un escritor con un escritor que habla de otro escritor que habla de un escritor. Está precioso esto ahorita. Qué lindo, ¿cómo se llama ese libro? ¿Estás hablando siempre del mismo de Otto Rank o estás de eso del relato dentro del relato que hay una apariencia ahí de doble? Esto del relato dentro del relato, permítanme buscar. Sí está. Ahorita te voy a dar la referencia del relato especular. Pero lo que hace Emiliano González es eso. Emiliano González en el discípulo. En el discípulo hace eso y en parte
Fernando de León, en estas dos novelas, habla un poquito acerca de eso, de que un escritor está dentro y están leyendo las obras, pero es más compleja en esta. Le quitaría unos 2 puntos de valor literario en sí mismo, pero en cuestión de del fondo está precioso. O sea, el fondo apabulla completamente a la forma. Y Óscar Cerón sí es así como la cachetada también, aunque de una manera diferente. Ya nos vamos a estar... De ahí viene este concepto de metaescritor que estoy desarrollando. Lo leo ahí directamente. Para Otto Rank, el doble es un desprendimiento psíquico de otro personaje. Pero si unimos ambas ideas, el doble y la autorreferencia... aquí se me olvidó. Es muy esto que decía de que puede ser Emiliano González escriba sobre Emiliano González dentro de su obra, esta autorreferencialidad. Nos daremos cuenta que entonces, si el autor coloca a un escritor, debe haber cierto grado de identificación con ese personaje. El metaescritor sería un doble del autor. Entonces, desde cierto modo, estos escritores dentro de obras tienen un grado de identificación, como decía. Pensando en la identificación como el reconocerse, con esa pequeña pausa para hacer el juego de palabras más evidente, el reconocerse en un personaje, una autorreferencialidad, pero que también es un doble del escritor. ¿Qué tipo de doble sería? Puede ser doble idéntico, doble distorsionado. ¿Calificaría en este caso Dante Alighieri en la Divina Comedia? Dante es un caso de autorreferencialidad y en cierto modo, si lo quisiéramos analizar, sería un doble idéntico de él. Ajá. Vamos a pedir un café. ¿Vos querés agua, un café o algo así? ¿Vos estás bien? Me llama mucho la atención que esta cuestión que surge, digamos, un poco desde el gótico, del romanticismo, del doble, de fines, digamos, que del decadentismo. Claro. Después lo tome tanto el psicoanálisis. Freud con su estudio del hombre de arena, sí. Sí, exactamente. Y es algo que, digo, también toman los mitos, recurren a un montón de cuestiones anteriores, pero digo, la complejidad que hay en eso del mirarse a sí mismo a través de este doble distorsionado es muy interesante, y creo que eso es lo que causa el horror. Es lo que mencionas Betán Todorov en Nosotros y los Otros, justamente la otredad, y por otro lado la mismidad, que es así, dicen en el psicoanálisis, lo que te checa te choca, o sea, lo que dices está idéntico, te molesta. Ajá, exactamente es eso. Sí, al verte reflejado en el otro, empiezas a ver más los detalles, como lo que decía... ¿Me recuerdas tu nombre? Cristina. Cristina y... Marcela. Cristina y Marcela. Como decía Cristina, justamente. ¿Van a pedir café entonces? Sí, estoy en eso. ¿Querés un café? Sí, se puede decir. Dale. O agua, o no sé, también café. querés un café. Bueno, café con leche, con leche. Dale. Lo tengo. Él también quiere café con leche. Está bien. Excelente. Buenísimo. ¿Y cómo funciona eso? ¿Lo traen aquí? Sí, yo le escribo y me pego un ahí. Sí. Qué hermoso. Yo quiero esos servicios en mi vida, por Dios. Y este caso, como decía, el hecho de que este manuscrito ahí muy cerrado realmente se transforma en un estilo de matrioshka. Una muñeca dentro de una muñeca dentro de una muñeca, es un relato dentro de un relato. ¿Ubican esta minificción del grafógrafo? No. De Salvador Elizondo. Así tal cual, lo pueden buscar como el grafógrafo. Es un fragmentito sumamente breve, pero es para que lo lean y lo entiendan poquito. Tal cual, es una minificción. ¿De quién es? Salvador Elizondo. Pero incluso en el nombre, el grafógrafo ya viene porque porque el cuento, la minificción dice, escribo que escribo, escribo que escribo que escribo.
escribo, mientras escribo, así, por eso les digo, mejor leerlo, pero es el hecho de estar escribiendo, pero te estás dando cuenta que estás escribiendo, Espérate, estoy escribiendo, que estoy escribiendo mientras escribo. Eso es una reflexión filosófica muy de la otredad, de la mismidad. Claro, de verse a sí mismo en la tarea de... Verse a sí mismo, palabrita preciosa, especularidad le llaman. Y de ahí viene este estudio de Lucien Dellenbach. Lucien Dellenbach hace este estudio, el relato especular, basándose en inicia con la heráldica. Así como la arqueología del saber inicia con las meninas, él inicia con la heráldica. Estos escudos familiares, los escudos de armas. ¿Han visto algún escudo de armas, heráldicamente? ¿Se han dado cuenta que algunos escudos de armas tienen un escudo adentro? Y es lo que dice, ¿por qué hay un escudo dentro de un escudo? O sea, el escudo, la heráldica, de pronto tiene un escudito adentro, que así la cruz, el escudo de armas tiene el águila deteniendo el escudo que tiene un escudito. Eso es la preocupación, y justamente usa esto, además de André Gide, para desarrollar la idea del relato especular, una manifestación artística, cito, que contiene a una similar a sí misma dentro, como los escudos de armas, los cuales en su emblemática representan otro escudo, imagen dentro de imágenes. En el caso literario, el relato dentro de otro relato, la metaliteratura, que es diferente de la metaficción, la metaliteratura, que es la literatura que habla de la literatura. El hecho de que yo haga una novela acerca de un editor, eso es metaliteratura. O de ese estilo, puede encontrarse al tener a un escritor creando el mismo libro que leemos o a un personaje reflejado en la obra. Sí. Esto de un autor creando el libro que estamos leyendo, o sea, un personaje, a un escritor que está escribiendo esto. Ahorita estoy entrando en crisis existencial porque me estoy dando cuenta por qué he sacado tantas... de dónde sale mucha de mi literatura, de mi creación literaria. No estudio en posgrados, o sea, se quedan así. Pero es muy bueno Lucien Dellenbach, lo encuentran en internet facilísimo, ¿eh? El relato especular también. Y es fácil de leer, es lo más agradable, porque Otto Rank es un poquito más pesado. Dellenbach es muy amigable. Con esto entonces vamos a armar los conceptos de doble idéntico y doble distorsionado. ¿Qué es un doble idéntico? ¿Qué es un doble distorsionado? Borges en el Aleph es un doble idéntico, porque es un Borges, es Borges el mismo. Claro, un autor ficcionalizado, algo así. Pero podríamos llegar a una sobreinterpretación, hablando de Borges, que por ejemplo, Pierre Menard es un doble distorsionado de Borges. Pensémoslo así. Pierre Menard tiene toda la pinta de ser Borges, ¿no? Es una persona que está jugando con las referencias, pero entonces eso es un doble distorsionado, porque se ha modificado, se ha cambiado el nombre, se ha cambiado ciertas características. Esos son los dobles distorsionados, que puede haber un doble distorsionado junto a un doble idéntico. Y eso sí es así, la unión que son estas historias. Y él por ahí lo utiliza mucho en sus poemas cuando habla de figuras históricas. Estoy pensando... ahora no me acuerdo tampoco el nombre, pero en fin, hay un poema de él que narra la historia de un caudillo argentino en el momento en que va a morir. Va en coche a su muerte. Y él rescata de esa persona esa valentía que él no pudo tener, que a él le hubiese gustado tener. Él venía como de una familia
militares, si se quiere, de héroes, y él no la tuvo, digamos, no tuvo ese costado, y sí lo ejerció a través de las letras, y de alguna manera, si bien son personajes muy distintos, él se identifica con eso, como que sería su espejo totalmente, el oxímoron, ¿no? Una cosa totalmente antinomia.